A continuación veremos una reflexión sobre la película El pequeño salvaje, o más conocida como El salvaje de Oberon, la cual será estudiada o comparada por los siguientes autores: Carol Mariana, La constitución subjetiva del niño; Berger y Luckmann, La sociedad como realidad subjetiva; Luria, Desarrollo histórico de los procesos cognitivos; y Schaffer y Kipp, sobre la teoría sociocultural de Vygotsky. Dicho esto, comenzaremos diciendo lo siguiente. Los niños ferales son aquellos encontrados en los bosques, sin lenguaje, sin palabra y alejados de los seres humanos, como fue el caso de Víctor, donde la privación absoluta de palabra que sufrió el niño era uno de los obstáculos señalados por el médico Pinel. Sin embargo, el problema de Víctor no era que él no podía emitir palabras, sino que creció en un mundo sin palabras. Este caso nos permite pensar las complejidades que plantea la constitución subjetiva, donde nadie es más indefenso que un recién nacido, ni más desamparado de autoabastecerse en sus necesidades básicas. Sin embargo, como hemos visto, la supervivencia del cuerpo biológico no es una condición suficiente para las posibilidades de la constitución subjetiva. Víctor, al no tener un contacto en sus primeros años de vida con su madre o padre, conllevó a grandes consecuencias en su desarrollo. Por otro lado, la psicoanalista Silvia Bleichermark considera que los pasajes del recién nacido, es decir, cachorro humano a sujeto, implican un complejo trabajo psíquico, es decir, una serie de condiciones mínimas y necesarias sin las cuales el sujeto no es tal. Cuando Berger y Luckmann nos dicen que el individuo no nace miembro de la sociedad, es decir, que un niño a medida que va creciendo se hace miembro de la sociedad, como es el caso de Víctor. Tras años de vivir en el bosque y luego que se conociera su noticia, no era visto como parte de la sociedad, porque las personas no lo veían como tal. Era el extraño, el diferente, por el hecho de no haber crecido dentro de una familia, la cual podría llegar a vivir dentro de una comunidad. Cuando estos dos autores, Berger y Luckmann, nos dicen que la sociedad es producto humano, es decir, la sociedad es una realidad objetiva, por lo tanto, el hombre es un producto social, como es el caso de Víctor, que él no logró externalizar como persona el mundo social, ni en la comunidad lo internalizó como realidad objetiva. Con respecto a la teoría de Luria, esta se basaba en experimentar en los sujetos a través de numerosos silogismos, para notar que los individuos experimentales resolvían de acuerdo a la capacidad de razonamiento y su experiencia práctica personal. Encontramos un parecido con Víctor al ver los intentos reiterados del doctor a través de diferentes métodos para lograr modificar hábitos y costumbres del personaje. Es así que Luria y Vygotsky comparten la idea de que el lenguaje es un elemento constitutivo fundamental de la conciencia. Por lo tanto, la teoría de Vygotsky se caracteriza por la corriente constructivista, en donde el individuo no puede verse separado del desarrollo cultural y con la ayuda de otras personas construye el conocimiento. Por lo tanto, el individuo debe interactuar con el medio para apropiarse de la cultura en la que se vive y así lograr su desarrollo. Por otro lado, el lenguaje posee dos funciones centrales en esta teoría. Por un lado, es un medio primario de transformación de modos de pensar y resolver problemas. Por otro lado, es una herramienta de adaptación intelectual, como es el caso de Víctor. Debido a la falta de interacción social, el lenguaje no se desarrolló. Sin embargo, los únicos estímulos que vemos que Víctor desarrolla en la película son relacionados a la supervivencia en el bosque. Así podemos analizar que el intento de adaptación del niño al medio es cuando éste comienza a vivir y a formar lazos afectivos en un nivel bajo con el doctor y la señora ama de casa. La interacción social le permite la utilización de herramientas y signos para poder internalizar las normas sociales. Por ejemplo, cuando comienza a utilizar zapatos, el modo de andar adecuado y la ropa. Recibe el nombre de Víctor porque logra oír la letra O al menos eso es lo que piensan los especialistas. Por otro lado, poco a poco la memoria del niño se va desarrollando y su atención ya no está solo focalizada en la supervivencia del mundo salvaje, sino que ahora se centra en la comprensión de estímulos que memorizar, para después ponerlos en práctica. Un ejemplo es cuando Víctor llega a la casa de un amigo del doctor y ve como otro niño juega con una carretilla de madera, y decide salir afuera a jugar con él, aunque en sus principios no comprendía el porqué o para qué del jugar. Luego, a los días, vuelven a ir a la casa de ese amigo del doctor, cuando fue allí que Víctor salió al patio a volver a utilizar la carretilla y volver a jugar con el niño. Es decir, pone en práctica aquello que memorizó.
La teoría sociocultural de Vygotsky nos dice que el ambiente donde crece el niño indica la manera de actuar y de pensar. Por lo tanto, vemos en la película cuando el niño, en los primeros métodos que el doctor lleva a cabo, él se resiste, le agarra esos ataques de fiebre, le sangra la nariz y se rehúsa. Por otro lado, el aparato legitimador habilita el proceso de transformaciones. Por tanto, el olvidar de nuestro pasado por completo es difícil. Lo que se necesita es una reinterpretación radical del significado de esos hechos o personas. El individuo puede tramar o maquinar e insertar hechos donde quisiera que se necesiten para armonizar el pasado que se recuerda con el que se reinterpreta. Tal es así que en la película lo podemos observar cuando al niño lo llevan al Instituto de Sordomudos y los dos médicos, Ittar y Pinel, determinan que el niño tiene características faciales de un ser humano, pero no logra oír nada. A su vez, el niño invierte los sentidos, es decir, el olfato es el más desarrollado, luego viene el del gusto, la vista y por último el tacto. A su vez, en el cuello del niño encuentran una marca la cual determinan que aquellas personas quienes los han abandonado han querido matarlo. Y tiene alrededor de 15 cicatrices en todo su cuerpo, por lo tanto ha tenido que matar para sobrevivir en el bosque. Como dijimos anteriormente, Víctor, al no tener una función materna y paterna presente en sus primeros años de vida, conllevó a que Víctor tenga una personalidad fría, que esté a la defensiva constantemente. Por ejemplo, cuando él lo intentan acariciar o lo intentan agarrar, él piensa que lo van a lastimar, considerando de tantos años en el bosque, con los animales que ha tenido que luchar y demás, él piensa que le van a hacer algo o que se tiene que defender constantemente. Fue allí que cuando, si bien no van a cumplir el rol de padre y de madre, pero pueden generar en él esa sensibilidad que antes no la tenía. Por ejemplo, él al estar desnudo no tenía frío ni calor, ni no le molestaba. Al vestirlo y luego al dejarle la ropa ahí solo, él sintió ese frío y esa necesidad y esa vergüenza y ese pudor de decir: yo estoy desnudo y los demás no. Entonces, como pudo, intentó vestirse, que fue un gran logro para él poder calzar unos zapatos y un pantalón por sí solo. Si bien todos los ejercicios que el médico desarrolló generó un avance muchísimo en Víctor, en el sentido de que él pudo reconocer objetos mediante dibujos, ya sea el martillo, la tijera y demás, pero no pudo armar una oración. Por ejemplo, cuando él le dan las 4 letras para formar la palabra leche, él las vuelve a memorizar para aquel día que fueron nuevamente a la casa de ellos amigos o familiares, y a la señora le pone las 4 letras en la mesa, las cuales forman la palabra leche, pero no puede armar la oración, es decir, quiero leche, por favor me sirven leche. Aún así, Víctor poco a poco fue desarrollando esos sentimientos que al no tener una función materna y paterna, como dijimos anteriormente, no ha podido lograr. Por ejemplo, a él nunca se lo ha escuchado llorar, nunca se lo ha escuchado estornudar, nunca ha demostrado un sentimiento de queja o de vergüenza al no tener esa función la cual le demuestre lo que esté bien, lo que esté mal, lo que se puede hacer y lo que no. Es así que él siente vergüenza y enojo e injusticia cuando él hace bien la actividad que el doctor lo ayuda a hacer, pero el médico lo castiga para ver la reacción de él, para ver si era como que no le importaba, que solamente quería tomar leche como premio, considerando de que siempre al terminar todas las actividades el niño recibía un tazón de leche. A su vez, Berger y Luckmann nos hablan acerca de la teoría de la identidad. Esta constituye un elemento clave de la realidad subjetiva, y en cuanto tal, se halla en una situación dialéctica con la sociedad. La identidad por procesos sociales es un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad. Como ya dijimos anteriormente, Víctor, al convivir muchísimos años en el bosque con los animales, ha copiado posturas y aptitudes propias de los animales. Por ejemplo, él ha utilizado
y ha moldado también sus rodillas y sus manos para copiar la postura del caminar de los animales. Por otro lado, él sentía libertad a la hora de tomar agua, inclinando completamente su cabeza sobre el agua en aquellos ríos. Fue allí cuando él se sintió, él sintió vergüenza, él sintió pudor, él se sintió confundido cuando le sirvieron sopa en un tazón. Por eso no utilizó los utensilios como utilizamos todos los miembros de la sociedad, y es por eso que inclinó su cabeza dentro del tazón para lamer la sopa. Eso llevó un proceso en el cual él después pudo colocar los utensilios en la mesa para cenar o almorzar. Berger y Luckmann determinan que la realidad es un todo abstracto que se objetiviza a través de la conciencia de una manera intencional. La conciencia de la realidad que se enfoca son en los diferentes objetos, tanto en la realidad del mundo físico como en la realidad subjetiva interior. También se puede hacer referencia a la parte del lenguaje cuando se realizaba una dicotomía entre el significado y el significante. La interacción social en la vida cotidiana se da cara a cara. Esta misma se considera como una interacción subjetiva próxima, se determina. Las interacciones que no se dan de esta manera son denominadas interacciones remotas. En este caso podemos relacionarlo con la película cuando Víctor tiene esa interacción cara a cara cuando está en las sesiones, por ejemplo, con el doctor. En las sesiones en donde el doctor lo ayuda a través de diferentes estrategias que hemos nombrado para que pueda relacionarse e introducirse en la sociedad. Pero también en las relaciones con las que tiene, por ejemplo, con la señora. De esta manera podemos ver que Víctor conoce más al otro que a uno mismo, porque por la realidad del otro está disponible en ese momento. La interacción es un proceso flexible que no se puede ejecutar con una rigidez, ¿sí? Sino que las pautas se van desarrollando en base a los diferentes esquemas que influyen en la aprehensión del otro. Estos sistemas, por ejemplo, se determinan que son recíprocos, es decir, van de un lado al otro, a una pregunta del doctor a una reacción de Víctor, o viceversa. Son dinámicos, ¿por qué? Porque cambian de acuerdo a la situación. Víctor, por ejemplo, no respondía de la misma manera durante las sesiones con el doctor, cuando quería jugar, por ejemplo, en el jardín, o, por supuesto, cuando entren en una constante negociación, por ejemplo, cuando le hacía decir la palabra leche y Víctor no respondía. La realidad social de la vida cotidiana es aprendida a través de diferentes tipificaciones que se vuelven progresivamente anónimas a medida que se alejan. Podemos decir, por lo tanto, que el lenguaje, con respecto al lenguaje, es que Víctor tuvo que encontrarse con una realidad que ya estaba nombrada por los seres humanos. Por lo tanto, también al aprendizaje de una lengua que ya estaba nombrada por un proceso que esto le servía para poder aprender la vida cotidiana en una interacción social cara a cara. En la socialización primaria el lenguaje es fundamental, es totalmente importante, nos dice Berger y Luckmann. Ellos sostienen que el desarrollo del niño como un ser social, la lengua desempeña la función más importante. La lengua es el canal principal en donde se transmiten todos los modelos de vida, por el que se aprende a actuar como miembro de una sociedad, dentro y a través de los diferentes grupos, ya sean sociales, familia, a través de adoptar una cultura determinada, sus modos de pensar, los modos de actuar, las creencias y los valores que se pueden adquirir. Con respecto a esto, en la película podemos observar que Víctor no hablaba, tan solo gruñía en un principio. Posteriormente emitió algunos sonidos con la guía del doctor
que utilizó diferentes estrategias para poder ayudarlo. Después de los estudios físicos, los doctores llegaron a la conclusión que la causa de que no hablaba no se debía a la cicatriz en su cuello, sino que era por el aislamiento en el que ha vivido. Es decir, que debido al no tener contacto con las personas, él no pudo desarrollar la capacidad de escuchar, de hablar, desarrollar su aparato fonatorio y posteriormente poder adquirir una lengua. Por lo tanto, los doctores en ese momento se dieron cuenta que la cicatriz del cuello supuestamente era hecha por un intento de homicidio, pero sino que ha sido por luchar y enfrentarse y poder sobrevivir dentro del bosque. La socialización primaria comporta secuencias de aprendizaje socialmente definidas. ¿Qué significa esto? Que Bergen y Luckman determinan que esto es fundamental en el desarrollo físico y cognitivo del niño. Víctor no contó con estas secuencias sociales y por esto estaría entrando muy tarde a lo que es la socialización primaria por su edad de 10 años aproximadamente. Podemos afirmar entonces que Víctor ingresa directamente a una socialización secundaria. Se afirman que la socialización secundaria es la internalización de los submundos institucionales o basados sobre instituciones. Bergen y Luckman determinan que el alcance y el carácter se caracteriza por la complejidad que tiene la distribución social. Esta socialización que lleva a la adquisición del conocimiento específico de diferentes roles está directamente o indirectamente arriesgado con la división del trabajo que se hace para trabajar sobre el niño. De alguna manera, esto lo podemos ver en la película cuando los roles que se van jugando son diferentes tanto en el doctor como en la ama de llaves, los roles que Víctor va identificando y demás. Puesto que el doctor se propuso poder educarlo, se propuso tener diferentes estrategias donde de alguna manera está impuesta este tipo de socialización, al estar en contacto con el doctor y con la ama de llaves, se le enseñó algunas normas sociales, como por ejemplo caminar erguido, sin agacharse, con respecto a la comida pedir la leche, comer en la mesa, la vestimenta que en un principio Víctor se rehusaba a utilizar, los zapatos y la ropa. También cuando los intentos que el doctor lo ayudaba, cuando llevaba un tazón y quería leche, aunque no utilizaba verbalmente, sino que solamente lo hacía por acciones o gestos. Piaget nos habla acerca de las diferentes etapas en el desarrollo de la vida mental de todos los seres humanos. Al asimilar la información se acomodan nuevas tendencias, nuevas miradas y espacios para recorrer en la mente. De modo que se acomoda y es posible que modifiquemos aquellos esquemas y podamos corregir la información que ya obtenemos. Esto, si lo comparamos con la película, podemos observar que sucede cuando Víctor es quien comprende que los seres con los que convive son iguales a él. Él logra adaptarse inteligentemente a un entorno para así poder cumplir un papel en ese medio. Por ejemplo, comprende que debe actuar y lo realiza mediante la imitación acerca de las diferentes estrategias que el doctor le propone realizar. Piaget plantea que la inteligencia es la que produce el lenguaje, pero a pesar de la inteligencia que tenía Víctor, que podemos verlo reflejado en la película, él no lograba desarrollar el lenguaje. Actualmente la necesidad de poder expresar algo nos lleva a acoplarnos a los lineamientos comunicativos. Por lo tanto, si se siguiera estimulando las capacidades que tenía Víctor, hubiese sido posible lograr un avance en sus procesos de desarrollo cognitivo. Piaget nos determina que es real que se debe estimular al niño y potencializar sus gustos en pro de un buen desarrollo afectivo, psicológico y social
entre las personas. Como conclusión podemos decir que Víctor fue encontrado en los bosques al sur de Francia en el año 1797, aproximadamente cuando éste tenía entre 10 y 12 años. El comportamiento que tuvo el doctor al encontrar a Víctor es totalmente objetivo y sistemático. En ningún momento había tenido en cuenta los conocimientos previos de Víctor y de esta manera no consideró el modo de comportarse en su vida salvaje e intentó amoldarse a su mundo y partiendo de éste, y de esta manera proporcionarle los estímulos nuevos para que pueda insertarse en la sociedad.